Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a hablar de uno de los temas más candentes de los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y cuyo romance fuera de la pantalla nos tuvo a todos suspirando. Hoy, en concreto, vamos a sumergirnos en lo que pasó después de esos premios que tanto revuelo causaron. Porque, a ver, seamos honestos, esos premios fueron un punto de inflexión, ¿verdad? Un momento clave en su relación que, bueno, digamos que no terminó de la mejor manera. Pero no se preocupen, que aquí estoy yo para contarles todo, con pelos y señales como siempre. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. ¿Por dónde empezar? Su romance fue un auténtico cuento de hadas, ¿no creen? Se conocieron en el set de Senkalkapm, la química fue instantánea y pronto se convirtieron en la pareja del momento. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y todos creíamos que esta historia de amor duraría para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y si bien durante la grabación de la serie todo era miel sobre hojuelas, poco a poco empezaron a surgir rumores de crisis, de tensiones, de diferencias irreconciliables. Los platós que antes rebosaban risas y complicidad, se fueron llenando de murmullos preocupantes. Fuentes cercanas al equipo de producción comentaban sobre cambios de humor repentinos, conversaciones tensas detrás de las cámaras y una evidente falta de comunicación entre los protagonistas. Y llegamos a esos famosos premios. No voy a entrar en detalles sobre qué premios eran exactamente, porque lo importante es el contexto. Digamos que eran unos premios de renombre internacional, un escaparate para la élite del entretenimiento donde la imagen y la percepción pública son fundamentales. Imaginen la situación, Hande y Kerem, nominados, rodeados de cámaras, de periodistas, de fans eufóricos. La presión era palpable. Y claro, como una bomba de tiempo, todo explotó. Se dice, se rumorea, se comenta, que la noche de esos premios fue la gota que colmó el vaso. Hubo miradas frías, distanciamiento evidente y hasta, según algunos testigos, una fuerte discusión tras bambalinas. La química que antes derrochaban había desaparecido por completo, dejando al descubierto una tensión que era imposible de ocultar. Los vídeos del evento, analizados hasta el último detalle por los fans, revelaban gestos incómodos, sonrisas forzadas y una evidente falta de conexión entre ellos. Pero, ¿qué pasó exactamente después de esos premios? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque aunque la ruptura ya era un secreto a voces, ninguno de los dos confirmaba nada. Seguían apareciendo juntos en eventos públicos, aunque de forma forzada, como si intentaran mantener las apariencias. Las entrevistas conjuntas se volvieron escasas y, cuando las había, las respuestas eran cortantes, evasivas y cuidadosamente elaboradas para no revelar la verdadera situación. Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. La relación se había enfriado por completo, y ambos parecían estar viviendo vidas separadas. Hande se centró en sus proyectos profesionales, viajando por el mundo y colaborando con diferentes marcas. Se la veía radiante, sí, pero con una mirada que algunos interpretaban como melancólica. Su presencia en redes sociales se hizo más profesional, dejando de lado los momentos personales que antes compartía con frecuencia. Kerem, por su parte, también se enfocó en su carrera, aceptando nuevos roles y participando en producciones internacionales. Se le notaba un aire de madurez, una determinación por demostrar su valía más allá de su relación con Hande. Lo que vino después fue un silencio ensordecedor. Dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotos juntos y evitaron cualquier tipo de contacto público. La confirmación oficial de la ruptura nunca llegó, pero a estas alturas era innecesaria. Todos sabíamos que el cuento de hadas había terminado. Las revistas del corazón y los portales de noticias se llenaron de especulaciones, análisis y supuestas fuentes cercanas que revelaban detalles cada vez más sórdidos sobre la ruptura. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura?
Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque como ya saben, Ande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida personal. Han mantenido un hermetismo casi absoluto en torno a su relación, lo que ha alimentado aún más la curiosidad de los fans y la prensa. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Estar constantemente en el ojo público con los fans analizando cada uno de sus movimientos pudo haber desgastado la relación. Cada salida, cada gesto, cada publicación en redes sociales era objeto de un escrutinio implacable, lo que debió generar una tensión constante en la pareja. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Tal vez Ande quería enfocarse en su carrera, consolidándose como una estrella internacional, mientras que Kerem tenía otras prioridades, quizás más ligadas a formar una familia o a explorar otros ámbitos de su vida. También se rumorea que la relación a distancia pudo haber jugado un papel importante. Ambos tenían agendas muy apretadas y pasaban mucho tiempo separados, lo que dificultaba mantener la chispa viva. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo para compartir momentos íntimos podrían haber erosionado la base de su relación. Las videollamadas y los mensajes de texto, por muy frecuentes que sean, nunca podrán reemplazar la cercanía física y emocional que necesita una pareja para prosperar. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se desenamoraron. A veces las cosas no funcionan por mucho que lo intentemos. Y eso no significa que haya culpables, simplemente que el destino tenía otros planes. El amor es un sentimiento complejo y volátil, que puede surgir y desvanecerse de forma inesperada. Tal vez la magia que los unió al principio se fue desvaneciendo con el tiempo, dejando paso a la rutina, el desencanto o la simple incompatibilidad. Lo cierto es que a día de hoy, Ande y Kerem siguen caminos separados. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales, y parecen estar felices. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, aunque por ahora no ha confirmado ninguna relación. Los paparazzi la han fotografiado en compañía de diversos hombres, alimentando los rumores sobre nuevas conquistas amorosas. Kerem, por su parte, también ha sido visto en compañía de diferentes mujeres, pero tampoco ha oficializado nada. Se le ha relacionado con actrices, modelos e incluso con una empresaria, pero él se ha mantenido discreto y hermético en cuanto a su vida sentimental. Lo que sí es cierto es que el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. A pesar de la ruptura, muchos aún sueñan con una posible reconciliación, y siguen compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más felices. Han creado comunidades online donde debaten sobre las posibles señales de un reencuentro, analizan sus expresiones faciales en las entrevistas y fantasean con la idea de volver a verlos juntos. Y es que, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era innegable. Su amor traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los cuentos de hadas. Por eso es normal que muchos aún tengan la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Su romance fue una auténtica explosión de pasión, una conexión palpable que encandiló a millones de personas en todo el mundo. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y la alegría que irradiaban eran contagiosas. Pero, más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Ambos son talentosos, exitosos y merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y privacidad. Así que, mis queridos chismosos, este ha sido el resumen de lo que pasó después de esos premios que marcaron un antes y un después en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. He intentado recopilar la información más relevante y contrastada, separando los hechos de las especulaciones y ofreciendo una visión lo más objetiva posible de lo sucedido. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por seguirme en cada una de mis aventuras. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles los mejores chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Su fidelidad es mi mayor motivación y me impulsa a seguir investigando y desenterrando los secretos mejor guardados de las celebridades. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa.
Vuestros comentarios son un feedback valiosísimo que me ayuda a mejorar y a ofrecer contenidos cada vez más interesantes y relevantes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Al suscribirse no solo me apoyan a mí, sino que también se aseguran de estar siempre al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse chismosos. Cara guiño.